Le doy la bienvenida a este espacio a Emilio Suárez, abogado constitucionalista. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Liz. Un gusto estar con usted y su audiencia. No, usted para analizar este dictamen de la Corte Constitucional que dispone esta creación de una comisión interinstitucional para supervisar prácticamente lo que se ejecute en el país en materia de seguridad. El presidente Daniel Noboa ha dicho pues, que la Corte Constitucional no tiene la atribución de prácticamente emitir política pública. ¿Quién tiene la razón? Sí, Liz, a ver, el tema de la comisión y la polémica que ha girado en torno a esto, creo que tiene que verse en el contexto, ¿no? Estamos hablando de un estado de excepción y la Corte Constitucional en este dictamen, el 125-EE/25, señala con absoluta claridad que el Ecuador ha venido viviendo más de 4 años de estado de excepción en estado de excepción, justamente por motivo del tema de la criminalidad. Y justamente el gobierno del presidente Noboa ha pasado, según el dictamen de la Corte, básicamente todo su mandato, este año y pico de gobierno, en estado de excepción. ¿Cuál es el problema de esto y qué es lo que la Corte intenta solventar a través de la creación de esta comisión? Y por eso es importante dar el contexto. El problema es que los ciudadanos normalizamos un estado de excepción. Por ejemplo, el día de hoy, o me parece que hasta el día de ayer, Quito se encontraba en estado de excepción, Guayaquil se encontraba en estado de excepción, y la verdad es que la gente ya hemos normalizado el estado de excepción y ya ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ese contexto. El estado de excepción está creado constitucionalmente para solventar situaciones extraordinarias. Y la verdad es que, como lo dice la Corte, la criminalidad en el país ya pasó de ser una situación extraordinaria, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Constitución, a ser un tema ordinario que debería superarse a través del régimen ordinario. En base a esto es que la Corte, preocupada por el uso de los últimos 4 años del estado de excepción para combatir la criminalidad, se toma una atribución que es muy polémica de crear esta comisión interinstitucional de coordinación. Y yo creo que ahí comete un error el gobierno en el sentido de decir: la Corte no puede crear política pública. La Corte no va a crear política pública. La Corte ordena que se cree esta comisión, la cual va a ser coordinada, articulada por la Corte, en la cual las distintas funciones del Estado van a tener que reunirse, y finalmente la Corte no va a tomar partido, no va a tomar decisiones, lo dice el propio dictamen. Y finalmente las autoridades que comparezcan a esta comisión van a ser las que tomen las decisiones. Hay mucha polémica en torno al tema de la comisión. Yo creo que sobre todo la Corte sí se excede, no tanto en la creación de la comisión, lo ha creado en anteriores ocasiones. Sin embargo, lo que la Corte debe hacer en el control de un estado de excepción es decir y limitarse a decir que el estado de excepción es o no constitucional, no crear estas vías para un seguimiento del dictamen de estado de excepción que en mi criterio podrían exceder lo que es el control abstracto de constitucionalidad, que es lo que la Corte realiza. Sobre lo dicho, algunas preguntas, abogado. La primera, ¿no incurriría entonces la Corte en una intromisión de funciones? No, la Corte no incurriría en una intromisión de funciones porque, de acuerdo con el propio dictamen y el auto de aclaración, la Corte no estaría expidiendo política pública ni participando de las decisiones de esta comisión. Lo que la Corte hace es una suerte de facilitadora para que esta comisión se instale incluso en el propio edificio de la Corte Constitucional. Ahora, al dar paso a la creación de esta comisión, ¿no se estaría duplicando a lo mejor algo ya existente? Me refiero porque el país cuenta también con un Consejo de Seguridad Pública. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre esta comisión que se tiene que conformar también por varias instituciones a lo que ya hoy hay a través del COSEPE? Y estoy de acuerdo, Liz, con usted. De hecho, tenemos el COSEPE, y no solo el COSEPE, sino tenemos, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública, un Consejo Nacional de Criminalidad que tienen las mismas funciones, o más o menos las mismas funciones. Básicamente, crear política pública para combatir la criminalidad. Y esto la Corte lo analiza en un párrafo muy sucinto de su dictamen, y la Corte indica que por la falta de voluntad de mantener reuniones cotidianas y de que estos órganos ejerzan las funciones para los cuales están creados, así como la descoordinación de las instituciones del Estado, que creo que es evidente
que hay una descoordinación entre la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, sin entrometerse, por supuesto, en la independencia externa de la función judicial, pero hay una evidente descoordinación institucional en el Ecuador, y dada esa falta de coordinación, lo que la Corte dice es, ya que estos organismos no han funcionado, yo voy a crear esta comisión a la cual yo le voy a dar un seguimiento. Insisto, es un tema muy polémico, la Corte se excede tanto en el control como en la eventual creación de este órgano. La Corte ha creado en otros casos de estos órganos, el Ejecutivo ha participado de estos órganos, pero yo creo que la facultad de la Corte en el contexto de estado de excepción no estaba para crear este tipo de organismos. ¿Cómo pudiera responder la Corte una vez que la Secretaría Jurídica de la Presidencia le envía un escrito donde dice que deberá modular esta sentencia y además, basándose en los argumentos que dice o que da en este dictamen la Corte Constitucional, pues desde el gobierno le dicen que no tiene competencia para fiscalizar, evaluar o dar seguimiento a estas medidas de seguridad que adopta el Estado, sobre todo después de, a lo mejor, de que ya ha concluido o ha dejado de estar vigente alguna de las medidas adoptadas por el mismo gobierno? A ver, Liz, lo que la Corte realiza es crear en este contexto esta comisión interinstitucional que, como lo digo, no deja de ser un tema polémico, y lo que el presidente de la República ha hecho es, una vez que se expidió el dictamen, el presidente presentó un recurso de aclaración o ampliación solicitando a la Corte que deje sin efecto la creación de esta comisión. Insisto, creo que el enfoque del gobierno es un poco equivocado en su escrito porque dice que la Corte va a emitir política pública, lo cual expresamente se deja a salvo en el dictamen. Luego de eso se expide el auto de aclaración o ampliación en el cual la Corte ratifica y dice, yo a través de una aclaración o ampliación no puedo dejar sin efecto una medida de un dictamen. La aclaración o la ampliación son recursos de perfeccionamiento de las sentencias o dictámenes y por lo tanto la Corte no podía contradecirse en un auto de aclaración y ampliación. Y una vez que está el auto de aclaración o ampliación, lo que viene es la fase de seguimiento o lo que se llama la fase de ejecución del dictamen. Y en esta fase de ejecución, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte puede evaluar el impacto de sus medidas, puede eliminar sus medidas, modular sus medidas o sustituir las medidas dictadas en el dictamen. En este caso, la Corte bien podría, en este contexto, dejar sin efecto, por ejemplo, esta medida de la creación de la comisión. Lo que es importante, y la Corte ya advierte, es que la Corte no va a dejar sin efecto nada más por el pedido de la Presidencia. Finalmente, nos guste o no, la Corte ya emitió esta decisión, la comisión va a tener que instalarse y una vez instalada la comisión, la Corte va a tener que verificar cuál es el impacto que tiene esta medida dictada en su dictamen y de acuerdo con eso la Corte va a evaluar si elimina esta medida, si modula o la sustituye por otra. Ahora, a algunos les llama la atención también este cambio de parecer de la Corte. En algún momento reconoció la declaratoria del conflicto armado interno, ahora cuestiona evidentemente este abuso del recurso del estado de excepción y no da paso a la causal de un conflicto armado dentro de sus dictámenes. ¿Esto puede responder también a la actual conformación de la Corte Constitucional? No, Liz, de hecho yo coincido, la Corte sí ha tenido una contradicción en su jurisprudencia en cuanto a la aceptación del estado de excepción por el conflicto armado no internacional, como lo llama la Corte, el conflicto armado interno, porque recordemos que en enero del 2024, con el ataque al medio de comunicación y demás, la Corte sí aceptó el conflicto armado no internacional como una causal del estado de excepción y luego de manera reiterada en más o menos 4 dictámenes la Corte ha venido rechazando esta causal como un estado de excepción, básicamente porque la Corte considera que la criminalidad que vive el Ecuador no cumple con los requisitos o las condiciones de lo que las normas internacionales establecen para constituir un conflicto armado no internacional. La Corte ha sido reiterativa y con la nueva conformación, ya en el auto de aclaración o ampliación de este dictamen, la Corte ratifica ese criterio que ya lo ha venido teniendo. Insisto, contradictorio con el dictamen 124EE que la Corte lo dictó en el contexto de la criminalidad y el desborde de la criminalidad de enero del 2024. Y abogado, también analizar quizás los tiempos de estas resoluciones de la Corte Constitucional, ya son algunos casos, no es la primera vez, en que a lo mejor emite un dictamen sobre decretos que ya han sido derogados o que han dejado de estar vigentes.
Sí, lamentablemente yo creo que algo que sí debemos de exigir es que la Corte actúe con mayor diligencia, porque finalmente lo que la Corte realiza es un control automático del estado de excepción. Y recordemos que el estado de excepción es una medida realmente gravosa para los derechos de los ciudadanos. El presidente tiene facultades extraordinarias que el régimen ordinario no le da, así que la Corte debería ser más prolija y más ágil en resolver estos estados de excepción. Recordemos que ya ha habido otras polémicas y eso de una u otra forma podría deslegitimar el trabajo de la Corte. Ya sucedió, recordemos, hace poco tiempo en el que la Corte demoró mucho un dictamen y ya se, y ya se le acusó de politizarse la Corte en sus decisiones y evidentemente eso puede deslegitimar. Yo no creo que aquí haya un interés político detrás de la Corte, pero sí habría que exigir mayor agilidad en sus decisiones. Esta es una decisión de cumplimiento inmediato y definitiva por parte de la Corte Constitucional. El Ejecutivo se mantiene en su negación de no conformar esta creación. ¿Qué va a pasar si es que siguen con esta postura de desacato a este dictamen constitucional? Así es, Liz, y este es un tema muy delicado. Recordemos que los dictámenes y sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento desde que se expiden. Así que el presidente de la República ya estaría eventualmente incurriendo en un incumplimiento de esta decisión. Justamente para eso es que se abre esta fase de seguimiento o fase de ejecución en el cual la Corte va a empezar a hacer preguntas de por qué no se ha cumplido su decisión y eventualmente utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico le da a la Corte para revisar o sancionar el incumplimiento, en este caso de esta medida dictada en el dictamen del estado de excepción. Hay sanciones muy graves, así que la recomendación es que el gobierno cumpla con la medida hasta que paralelamente discuta la modificación de la misma en la fase de ejecución del dictamen. Gracias, abogado Suárez, por habernos acompañado esta mañana con el análisis sobre este delicado e importante tema. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Usted siempre a las órdenes.